Gracias por venir y bienvenidos a Viva Farms. Y hoy vamos a tener nuestro taller enfocado en los impuestos de granja y las estructuras de negocios agrícolas. Y entonces es bueno ver todos ustedes aquí. Este evento se ofrece como parte de una beca del USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y gracias a ellos y por ofrecer y apoyarnos en eso. También este taller ofrecemos en español y inglés. Entonces Kate de la Universidad Estatal de Washington está ahí atrás traduciendo a la misma vez. Gracias a WSU para proveer eso. Cuando escuchan a ella hablando, es ella traduciendo. También tenemos algunas personas aquí para sacar video y vamos a ofrecer esto como videos ahí en nuestro sitio de web más adelante. Bueno, sí, me llamo Sherry Montín. Yo no soy una experta, pero yo me enfoco en los impuestos de los negocios agrícolas. Yo quiero escuchar todas sus preguntas y personalmente yo quiero escuchar de todos sus intereses y las cosas que no tenemos, las preguntas que no podemos responder a hoy. Yo tengo mi tarjeta aquí y voy a dejar mi número aquí adelante para que puedan hablar conmigo después. Pero yo me enfoco en los impuestos de los negocios agrícolas. Y también que estamos sacando video hoy. Ok, primero vamos a hablar de eso, mantener los recibos y los registros. No voy a leer todo que hay en esta, pero vamos a tenerlo ahí en el sitio de web de Viva Farms. Entonces, toda la información ya está ahí en este sitio, ahí abajo, Food from Farms. Entonces, lo más importante de mantener los registros, por lo mínimo yo recomiendo mantener todos los registros para 7 años después de que entregan sus declaraciones de impuestos. Entonces, lo importante es 7 años. Usualmente solamente es 3 años, pero lo recomendable es 7. Entonces, por favor, deben reclamar su declaración de impuestos todos los años. También si entonces deben también entregarlo a menos que están ganando menos que el requisito de llenarlo. Pero yo voy a dar un ejemplo de un señor que nunca entregó su declaración de impuestos y entonces luego había una demanda en que 20 años después hicieron que él tenía que pagar sus impuestos que nunca entregó. Ok, entonces lo recomendable es mantener todo para 7 años. Para mantener los registros, depende cómo quieren y qué les sirve mejor. Entonces hay programas de computadoras gratis que se pueden usar y usando algo como FreshBooks o Wave Apps es que ayudan darle reportes de todo su negocio para que puedan
como averiguar en cómo va todo. Algunos no se sienten cómodos usando algo en el internet de FreshBooks o Wave Apps. Para los que no quieren usar esto del internet, pueden usar un Excel, que es una como tabla de computadora para entregar todos los datos, y al fin del año se puede calcular el total. El beneficio de usar algo como QuickBooks es que si va a expandir su negocio agrícola, es el más flexible, lo más que va a tener más poder de calcular todo lo que se necesita, y es $30 por cada mes. No incluye pagar el payroll, que es para pagar empleados. Entonces hay muchas soluciones de contabilidad para los informes que son flexibles. Entonces, usando el QuickBooks, sí se puede conectar con el TurboTax. Ok, la pregunta es si estas soluciones que no cuestan mucho pueden integrarse con los programas de como TurboTax para pagar los impuestos. Algunos sí, como el FreshBooks, pero otros tal vez no. Entonces tal vez este va a influir a cuál escoge, porque este puede ahorrarse dinero cuando está trabajando con una contadora para que sea más completo y más eficiente para la contadora. Este puede ahorrarse dinero. Ok, métodos para la contabilidad. Ok, 3 diferentes métodos. Las reglas que tienen el IRS es que debe usar el mismo método que para cuando mantienen sus registros, que el mismo método para entregar sus declaraciones de impuestos. Entonces, el método de efectivo es un método. El método de acumulación es que está mandando a alguien una factura, y no importa si ellos han entregado el dinero, han pagado la factura, puede contarle como ya es su dinero. Entonces yo recomiendo usar este método. Para los productores, no pueden pagar impuestos en dinero que no se ha recibido. Entonces, el método de cultivos no recomiendo usar esto, pero si tienen preguntas de eso, se puede pedirme o preguntarme después. Muchos de ustedes van a mandar facturas y van a querer como anotar todo sus biles para pagar, para recibir. Entonces, con los impuestos no pueden cambiar el método de contabilidad. Entonces debe escoger el método que va a funcionar bien para ustedes, que va a funcionar para ustedes mismos y sus impuestos. Vamos a hablar vamos a hacer un ejercicio después de este. Ok, entonces vamos a pensar en sus cuentas. Entonces, si guardan sus recibos, quieren saber cómo debo poner en grupos estos para que reflejan mi granja, para ver si estoy manejando todo muy eficiente y que
me está ayudando. Hay mucho que tiene que ver con estas decisiones. No es tan sencillo averiguar en su formulario F, aunque este es importante y está incluido en el paquete. Pero también es importante considerar cómo quiero manejar mi negocio. No deben ponerlo en categorías tan pequeñas que no se afecta a su negocio. Por ejemplo, muchos ponen las utilidades en electricidad, agua, celular, de teléfono, pero tal vez mejor sería ponerlo en un solo grupo de utilidades. Pero este depende en qué tanto energía quieren gastar en manejar las categorías. Si tienen un software o un programa de computadora como QuickBooks, todavía puede entrar todo en esta categoría y pueden todavía saber exactamente cuánto han gastado en cada como diferente gasto. Ok, nuestra actividad ahora es una de las partes importantes es reconocer sus misiones y sus metas que quiere manejar y si quiere averiguar si manejar un CSA vale el esfuerzo o si quieren ver si vender en los mercados vale el esfuerzo, entonces si es rentable. Entonces uno quiere pensar en cuál es mi meta, cómo quiero ganar la ganancia, cómo voy a tener gastos y yo cómo tengo que juntar mis recibos para ayudarme a saber si cada mercado está rentable. Ok, entonces por eso primero vamos a empezar con la primera página, perdón, que dice metas y misiones. Ok, entonces estas dos páginas están de este folleto que tenemos en inglés, en español. Entonces pueden hacerlo aquí y luego usar este folleto en su casa. Ok, entonces este tiene mucho más información en cómo anotar un plan de negocio, pero esta es la primera página nada más. Ok, entonces vamos a tomar algunos minutos para pensar entre ustedes. Pueden hablar entre grupos si quieren o cada uno pensar individualmente. Después vamos a tomar 10 minutos y yo quiero que averigüen su formulario F, que es el formulario individual. Entonces, y averiguar esto al lado de su presupuesto y decidir en qué categoría quiere usar, o qué categorías quieren usar, si quieren agregar categorías o tal vez no usar algunos de esos. Entonces deben averiguar con esto, identificar las cosas que ustedes piensan son importantes para observar y anotar y usar como categorías. Ok, pueden hablar entre grupos y vamos a tomar 10 minutos. Ok. Ok. Seguimos.
Antes de que pasemos a la próxima sección, hay preguntas de los diferentes métodos de contabilidad. Ah, quiero saber sus recomendaciones. Ok, para el costo de productos vendidos, algunos dicen que solamente debe poner todo lo que se ha comprado y revendido o si... Ok. La pregunta es, ¿dónde se debe poner sus gastos variables? Ahí abajo en sus fertilizantes, gastos de fertilizantes, semillas, o si debe incluirlo ahí arriba en el costo de productos vendidos. La respuesta es depende. Si va a poner o entregar toda la información en un formulario F, yo recomiendo poner todo en el mismo formulario, en el mismo método, pues. Pero lo que se puede decir es también si tiene el dinero para producir todo lo que se va a vender, las ganancias le va a decir todo lo que se va a ganar antes de sacar todos los gastos de alquiler y todo eso. Entonces puede ser de valor para incluir ahí arriba, donde se incluye ahí en su declaración de impuestos o de taxes. No importa tanto hasta que tenga más que $1,000,000 de inventario. Yo recomiendo decidir lo que es más importante para ustedes. Al fin del día, tiene que organizar todo en la manera más limpia y hacerlo en la manera que le ayuda a manejar su negocio eficiente, lo más eficiente. Ok, entonces ella compró una troca y tiene las millas anotado. Entonces los vehículos son complicados, hay muchas opciones. Personalmente yo recomiendo usar el método de millas, anotar millas en vez de hacer la depreciación del valor. Entonces, porque si tiene suficiente dinero para pagar todo el costo, pues usando el método del millas, que es 56 centavos por milla, usualmente puede ser más alto lo que se puede incluir como un gasto en vez de usar solamente los gastos reales actuales. Entonces, uno tiene que pensar en cómo le va a servir mejor para sus impuestos. Y me guía a otra pregunta hablando de depreciación de valor. Es una buena manera de pensar en diferentes decisiones que puede hacer con los taxes. Es muy importante considerar dónde está cada año cuando va a determinar cómo tratar sus bienes fijados. Estos son cosas como los invernaderos, edificios. Ustedes pueden decidir no fijarse en los bienes que cuestan menos que $2,500 porque es mucho trabajo anotar todo eso
pero lo que se puede usar es, hay extra depreciación que se puede incluir también. A veces se puede, usando la sección 179, se puede descontar todo el gasto. Pero si están en los primeros años de su granja y no tienen mucho ingreso, tal vez no va a querer hacer eso al inicio, va a querer descontarlo de sus impuestos como gastos detrás de un tiempo. Entonces, todos tienen que decidir cuál les sirve mejor en sus impuestos cada año. Cuando tenemos una diversidad de ingresos, como ingresos de rentar una cabina en nuestro terreno, como por Airbnb. Hablando directamente de eso, el IRS no le gusta mezclar las actividades. No quieren que ustedes cubren los gastos con otros ingresos. Entonces, no quieren que ustedes reducen sus impuestos que deben por medio de incluir algo que es extra, como entonces van a querer que ustedes incluyan su Airbnb, estas ganancias de eso, en el formulario E o C, formulario C o F, dependiendo en qué actividad se asocia con esto. El 1099 es el documento que va a recibir en el correo que dice, nosotros pagamos dinero a ustedes para algo. Entonces, este ingreso va a verlo en cualquier formulario que se refiere. Entonces, el Airbnb, que es ingreso de rentar su casa, no se va a ver en su formulario F, se va a verlo en el formulario B, porque es aparte del negocio agrícola. Para Ok, de qué hablaba antes era solamente cuando está haciendo actividades como una individual, pero cuando la granja está debajo de un LLC es diferente, pero un abogado yo creo que recomendaría tener diferentes compañías para cada tipo de ingreso de diferentes empresas, vamos a decir. Otra pregunta. ¿Hay un límite? Mi mi casa que rentamos nos ganó menos que $20,000. ¿Tengo que reportarlo? Sí, tiene que reportar todos los ingresos que tienen. Si puede, si está relajado al negocio agrícola, podría incluirlo. Si fue un evento para la granja o un taller para la granja, podría incluirlo como una actividad de la granja. Podría incluirlo, pero si es persona que van a quedarse ahí y no tiene nada que ver con la granja, pues no debe incluirlo en este formulario F. Entonces, también quiero decir que cuando tienen preguntas específicas, deben saber que cada situación es diferente y que tiene que ser consciente de no incluir todo en cada formulario, porque muchos granjeros y productores tienen que tener diferentes fuentes de ingresos, ¿verdad? Y entonces deben también anotarlos separado también.
no todo incluido en su negocio agrícola. Ok, hablando de empleados o contratista independiente, ¿por qué tengo esto? Es porque el error más grande es que la gente piensa que pueden escoger si alguien es un empleado o es una contratista independiente. La ley decide eso, nosotros no podemos. Hay mucha información disponible y he listado esto aquí. Hay más que esto. El Departamento de Labor, el sitio que está ahí abajo, tiene mucha información. La parte que relaja más fuertemente con esto para decidir si alguien es un empleado va a ver algo en la acta de estándares de labor justo. Otra cosa que incluí en esta es que el estado de Washington, la ley es muy clara. Si alguien no tiene un número de UBI y no tienen sus propios negocios, no son contratistas independientes, son empleados y tiene que tratarlos como empleados. Entonces, ustedes tienen que asegurar que están cuidando a sus empleados. Incluí esto no porque voy a revisar todo, pero para que sepan. Este es del Departamento de Labor de los Estados Unidos. Ahí, aquí abajo dice el razón por qué todos los otros lo hacen y tratan sus empleados así como contratistas no significa que es legal o correcto. Y voy a tener una pregunta. ¿Se puede presentar de intern versus empleados? Podemos hablar de esto. La definición de esto, un intern es muy claro. Tiene que tener una oportunidad de tener un trabajo después de que terminan. No tiene que pagarles durante, pero que tiene que darles una oportunidad de ser empleados después de que terminan su tiempo. La ley guía todo eso. No es que puede decir, no voy a llamarles interns y no voy a pagarles. La ley guíe de eso. Ok, esta también, cuando la gente está pensando en empleados o contratistas independientes, los empleadores piensan tal vez es una manera para guardar dinero, ahorrar dinero, pero ojalá que como ustedes son productores y aman a la gente, aman la tierra, ustedes lo que es muy importante es que ustedes tratan a alguien como una contratista independiente. Es una lástima a este empleado, los que deben ser empleados y lo tratan como contratistas empleados. Es un costo grande para ellos. Si alguien se lastima, no va a tener la responsabilidad de eso, pero para una contratista independiente, tal vez sí. Entonces no reciben suficiente tomando un curso de la ley de empleados. Esta ley puede cerrar su negocio si no lo siguen bien. Entonces, para defenderse es muy caro con la ley. Si tengan problema con el Departamento de Labor, por favor, cuidan sus empleados
y lo traten bien porque va a afectar el pago de ellos, el seguro de desempleo, las protecciones de seguridad y salud, y los beneficios de jubilación, la salud, impuestos, todo, afecta todo. Entonces, el acta de estándares de labor justo nos enseña que casi todos son empleados, no son contratistas. Ellos tienen que ganar más que $455 por hora. Podrían pagarles un salarios, pero tienen que pagarles más que esto, que es el pago mínimo, y también que pagan lo que es tiempo y medio. Este abogado me dijo que un ejemplo de que no tenía que ser un empleado fue cuando él trabajaba con una granja, pero una granja que era un común, nunca vendían nada, solamente crecieron sus productos para ellos mismos y comieron esto y hoy en día todo se cuenta como comercio con, entre estados porque aceptamos tarjetas y todo. La única razón en que alguien no debe ser un empleado es que yo tengo mi propio negocio, tengo mi propio equipo, maquinaria, yo tengo alguien que viene aquí para cortar los árboles y ellos mandaron una factura. Por supuesto, es un contratista, pero los que trabajan para ustedes, ustedes deciden sus horas, estos tienen que ser empleados. Este habla de lo que requiere la acta de estándares de labor justo. Tiene que pagar todos por lo mínimo, el pago mínimo, y tienen que recibir el tiempo y medio. Hay una excepción para tiempo y medio para productores. Yo no sé esto, voy a investigarlo y luego les aviso a Viva Farms para que comparten. Yo creo que sí, porque nunca han recibido tiempo y medio. No significa, aunque todos lo hacen así, no significa que es correcto o legal. Otra cosa importante es que tiene que calcular todo lo que recibe de dinero es por semana, no es por año. Si se reciben el pago mínimo, es semana por semana. Tiene que anotar las horas de cada persona, cada empleado, y semana por semana, y pagarles todo lo que trabajan encima de su tiempo completo para tiempo y medio. ¿Otras preguntas? Muy bien. Escogiendo la estructura de negocios. Hay una razón por qué dije consulte a sus equipos financieros y legales. Eligiendo una estructura comercial es algo muy complicado y muy específico al individual. Realmente depende pues si usted está qué facilidad tienen con el papeleo, los registros. Entonces hay que asegurar
como en decidir qué es la estructura comercial que tiene apoyo y porque está más complicado cambiar las estructuras comerciales más tarde. Parte del dicho donde dice que la misión de la organización está muy importante porque puede informar a la decisión de elegir una estructura comercial. Las preguntas que puede como previsar lo que quiere hacer, qué son las metas del negocio, todo eso puede informar otra vez en elegir la estructura del negocio. ¿Cómo es que quiero con el dinero? ¿Cómo pues gastar el dinero? Registrar los ingresos, los costos, todo eso tiene que ver con la estructura comercial. Entonces, hablar con alguien que está informado, alguien que puede preguntar las cosas, le puede ayudar en decidir esta decisión que está muy importante. Entonces, depende si es como un dueño o unos maridos puede tener lo que dice es un solo de propietario único, y eso va a estar en el formulario 1040. Y eso si hay dos personas que es como una asociación, puede ser lo que está llamado una sociedad general. Eso va a estar otro formulario que es el formulario 1065. La sociedad general le da mucha flexibilidad porque puede pensar en cómo dividir los ingresos, todo eso. Las estructuras corporativas no tienen tanto flexibilidad. Por la sociedad general está muy importante tener un acuerdo entre los socios para que todo está muy claro, porque no quiere llegar a un punto cuando hay desacuerdo. Entonces la sociedad general tiene los riesgos, entonces la comunicación y algunos acuerdos o contrato va a ser muy útil. Entonces, si quiere tener algo organizado o incorporado, tiene que tener papeleo con el Estado. Una compañía de responsabilidad limitada es un ejemplo. La corporación también. Y si vamos hablando de una cooperativa, está muy complicado, pero podemos hablar más tarde. Y otra opción sería un non-profit. Sin fines de lucro. Sí, sin fines de lucro. Entonces, si estamos hablando de la compañía de responsabilidad limitada o el LLC por sus siglas en inglés, un LLC puede tener uno o más dueños. Entonces, y esta responsabilidad limitada porque no es que no afecta al individual, es una entidad, es otro cuerpo, es otra compañía que no tiene que ver con los archivos y los bienes de un individual. Entonces, si alguien quiere establecer un LLC, puede incorporarse como un S Corp, que es un tipo de corporación.
Y si hay más que dos personas que no son relacionados, si es como una asociación, automáticamente va a una sociedad general. Entonces, si no toma un paso para cambiarlo, va a estar una sociedad general. Pero si uno quiere empezar de entregar el papeleo en el estado, puede ser una corporación. Entonces, en la corporación, todos los ingresos y los gastos queda en la compañía, no pasa al individual. Entonces, puede ser, por ejemplo, si la compañía puede tener todos los ingresos, entonces no le da más, uno tiene que pagar más impuestos como individual si todos los ingresos y gastos queda dentro de una compañía aparte de individual. Entonces, si es un propietario único y alguien quiere como traer un caso en el corte, puede seguir usted como propietario, como un individual. Pero si es una compañía aparte, es una forma de protección al individual, pero a la misma vez, si es una corporación, todavía alguien puede llevar al corte, pero nada más que la compañía es como otro individual. Entonces, por alguien que no elige establecer una corporación, todo pasa a los impuestos individuales. Si alguien incorpora como corporación, por de facto todo va a un LLC. Entonces, sí, hay mucho papeleo y hay que como tener, pues meter los impuestos y luego aparte establecer con el IRS sobre el estatus de la compañía para tenerlo todo bien organizado. La pregunta es si puede cambiar después de varios años y si es posible. Pero puede ser un complicado, entonces está una buena idea consultar al experto de los impuestos para hacer este cambio después. Esta es la versión larga de esto. Viene de este libro. Este libro tiene todo y Viva Farms tiene una copia de esto. Yo tengo la copia electrónica que puedo guiarles también o puedo mandarle esto. Si alguien quiere una copia de eso, por favor, mande un correo electrónico a Ana, a Viva Farms, para recibir una copia electrónica que es una guía de productores para estructuras de negocios. La ley se ha cambiado en 2016. Se cambió un poco de manejar una LLC. Este es del libro. Yo tengo un LLC de 2009.
pero no sabía que se cambió la ley. La pregunta era cómo el cambio de 2016 ha afectado a los LLC. Yo me imagino que alguien podría reescribir sus documentos de organizar para que no sean tan restringidos así. Entonces hay menos reglas para el LLC que antes. Y porque realizaron que no antes requerían que tener cada negocio de LLC, tener reuniones con ellos mismos y anotar todo durante la reunión, y fue un poco ridiculoso. Entonces cambió esto en la relega. Pero también nos ayuda anotar todo, aunque sea una sola persona, porque esto nos ayuda a recordar todo. Ahora, vamos a la actividad número 2, que es escoger su estructura de negocios. Entonces, la cosa que quiero mencionar que es nuevo desde 2018 es que hay una nueva deducción que tal vez ya sepan de eso, que se llama pass-through, que el Trump, el presidente, no tenía que pagar tanto en sus propios negocios, pero para nosotros, a todos que tienen un negocio agrícola, ahora pueden tomar un 20% de deducción del ingreso que tienen por el medio de formulario 6. Yo creo que yo olvidé para averiguar si este incluía el formulario F. Yo creo que sí. Si son una corporación de S, yo creo que van a recibir este pass-through que pase por medio de eso. Yo creo que sí. No voy a hablar mucho de Corporación C. Si tienen una pregunta, me pueden preguntar después. Pero Corporación S, esos requieren pagar algo a ustedes mismos que se llama como compensa, no sé, pero razonable. Entonces, todo el ingreso que tienen su negocio que no es para pagar los empleados, el IRS decidió, no estamos recibiendo los impuestos de seguro social de todas las corporaciones S que no están pagando a ellos, los dueños mismos. Entonces, esta requiere pagar algo a ustedes mismos. Esta es una manera para calcular el salario que debe pagar a ustedes mismos, porque ustedes quieren que ustedes pagan lo que debe recibir un salario razonable, pero en esta tiene que pagar los impuestos de payroll, y entonces pero no es que ustedes quieren maximizar el ingreso que no tiene estos impuestos encima de eso. Hay un beneficio de si su negocio llega a un punto muy rentable, pero si no va a llegar a este punto, probablemente no va a recibir un beneficio de este cambio.
Entonces, estábamos hablando de las diferentes estructuras. Una manera porque una LLC no era tan beneficioso era porque manejar todo aparte de nuestra casa y nuestro negocio fue muy difícil porque vivimos en el mismo, ahí en la granja. Entonces la pregunta es si ellos podrían beneficiar de escoger la estructura de LLC mientras que están viviendo en el mismo negocio. La respuesta es que depende. Personalmente, yo no soy un LLC porque yo pienso que si alguien pondría una demanda a mí, yo creo que el juez me protegería. Pero ahora que tengo empleados, y ese es porque yo estoy haciendo el trabajo, pero si tengo empleados, ahora tal vez tiene sentido ser un LLC. Tal vez podría separar un poco de los bienes, pero en no ser un abogado no podría decir exactamente cómo podría hacer eso. Si alguien se lastima en su granja y si su negocio está en el nombre suyo, tal vez podrían perder todo. Pero si ustedes tienen dinero ahorrado en otra cuenta, podría proteger a estos otros bienes. Incluye sus cuentas de jubilación, todo. También podría ser limitar, poner un límite de una demanda. Si alguien ponga una demanda y gane, solamente puede recoger del LLC, no podría sacar todos los bienes de ustedes mismos. Pero un abogado puede decir eso, recomendar algo. Al fin del día es muy importante decidir para que tiene paciencia. No hace daño hacer algo para protegerse, pero puede si ustedes no quieren llenar el papeleo. Pero cada paso que toma es un poco más papeleo, pero si tienen la tolerancia de hacer este papeleo, no se hace daño en protegerse más. Una corporación S solamente es un concepto de impuestos y taxes. Si llegan ahí al secretario del Estado, podría escoger LLC, corporación, diferentes entidades o una organización sin fines de lucro, una corporación sin fines de lucros. Si quiere ser una cooperativa o una organización sin fines de lucro, ahí debería escoger esto. Pero en un LLC y una corporación podrían escoger decidir ser una corporación S. La clave para decidir si debe ser una corporación S es si mi ingreso está al punto de que va a subir encima de un salario razonable que tengo que pagarme. Si sí, pues tal vez debe decidir ser una corporación S. Ok, vamos a seguir con una actividad.
Entonces la primera página habla de que si quieren ser una organización sin fines de lucro, levanta la mano, por favor, si tienen preguntas. Yo sé que este probablemente le va a guiar preguntar preguntas, pero esta es buena cosa. Está organizado para guiarles, para pensar en cuál sería la entidad o estructura correcta para ustedes. Ok, vamos a tomar 5 minutos para leer por medio de eso. Y si tienen preguntas, por favor levanta la mano y yo puedo pasar y hablar con ustedes. Ok, una pregunta que recibí y yo quiero que todos escuchen de eso porque no hablé de eso. Hablando de una cooperación B, ¿qué es? Hay mucha buena información ahí en el libro. Lo buscan en el internet. La organización que certifica las corporaciones B viene ahí. No tiene nada que hacer con los impuestos y organizarse. No se va a afectar en ningún del papeleo que va a hacer con el Estado ni los impuestos, que es una organización o una B ha recibido la certificación de que es beneficiosa a la sociedad. Por ejemplo, la compañía de Patagonia es una tiene que pasar, ellos son una cooperación B, tiene que cuidar la naturaleza, cómo trata a los empleados. Si es algo que a ustedes les interesa y que quieren tener en su sitio de web, parte de su misión sería buena cosa. No sé cuánto cuesta para pagar para hacer una cooperación B para recibir esta certificación. Es un símbolo que comunica con los clientes más como que tiene que ver con la estructura. Probablemente las granjas más grandes van a querer eso. Ojalá que todos aquí tratan a sus empleados muy bien. ¿Otra pregunta que no he respondido? Otras estrategias de los impuestos, los taxes y la planificación de negocio es un área muy personal. No voy a hablar mucho de eso, por eso. Al fin del día tiene que hacer lo que se sienta bien y correcto. No solamente que guíe los números a ustedes o que los impuestos le guían. No debe decidir algo como gastar $1,000 en algo que no se necesita y solamente va a poder descontar $300. No tiene sentido eso. Ok, entonces cuando está haciendo cosas buenas, que se sienten bien, si está planeado una compra grande, como una compra de un vehículo, si sabe que va a hacer esto y tiene el dinero guardado, debe asegurarse de hacerlo antes de que finalice el año.
si ha tenido un año exitoso y que quiere invertir en maquinaria, debe hacerlo antes de que antes del fin del año. Otra cosa que quiero saber es una ley que para granjas puede comprar sus materiales para el próximo año, comprarlo en noviembre y diciembre, pero si compra más que 50% de lo que se va a usar el año siguiente, podría haber ok, entonces tal vez no podría incluir todo y deducir todo en el año siguiente. Entonces debe comprar más o menos 50% de lo que se va a necesitar el año anterior si quiere, no más, o tal vez no va a poder incluirlo como gastos en el año siguiente. Otros que ofrecen cursos o eventos en sus granjas y están vendiendo los boletos temprano es bueno, pero tengan cuidado. No, yo recomiendo si va a tener este evento en 2019, no debe venderlos en el año anterior. Debe incluirlo en el mismo, empezar a vender los boletos en el mismo año del evento para evitar problemas con los impuestos y lo que se puede descontar. Y la otra cosa de que no hemos hablado o hemos hablado un poco es que es una corporación S para los que tienen mucho éxito en su granja y se ha subido encima de lo que va a pagar a ustedes mismos, tal vez debe considerar ser una corporación S. Preguntas sobre las decisiones de impuestos. El pago razonable nos puede decir cómo es y cómo calcularlo para saber. Este programa de computadora averigua con trabajos parecidos en este área. No va a ser tan, no sé, tan bueno que usar el programa de computadora, pero si ustedes han investigado otras granjas y ha investigado que los otros gerentes de granjas ganan esta cantidad y se puede comunicar al IRS que yo estoy ganando lo común que los otros están ganando. En mi primer año de empezar un negocio, ya hemos empezado nuestro LLC, pero no vamos a empezar a producir hasta el año siguiente. ¿Tiene sentido comprar este año o el año siguiente? Si no ha ganado nada, ¿tiene sentido tener gastos? Bueno, la respuesta es depende. Y depende si tiene otro ingreso. Y si tiene otro ingreso, tal vez tiene sentido comprar algo ahora, pero va a querer no subir encima de 50%. Entonces no debe comprar más que 50% de lo que va a querer comprar y usar el año siguiente. Pero sí, debe comprar para la próxima temporada. Y en los años que
vienen, si van a ganar dinero, el IRS no va a pensar que está manejando un negocio solamente para un jardín y que no está vendiendo algo. Ok, ¿cuándo se debe tomar o sacar un préstamo con debido? Uno tiene que pensar en lo que va a ganar de construir algo, un invernadero o comprar un tractor nuevo, pero si piensa que tiene suficiente ingreso, pagar los pagos, absolutamente puede ser algo muy inteligente que le va a ayudar a bajar su estrés, que ahorrar más tiempo, mejorar o aumentar sus ingresos. Estos todos son buenas razones para sacar un préstamo y prestar dinero. Entonces debe tomar una buena decisión. Entonces tiene que si se sienten bien que pueda pagar los pagos, sí puede ser una buena decisión. También que para que sepan, hay muchas becas disponibles para granjeros. Entonces, cuando están pensando en comprar algo nuevo, deben averiguar primero si hay una beca. Hay una beca ahí disponible ahora mismo de Community Action, que los granjeros pueden prestar dinero para comprar infraestructura. Hay gente también que se enfocan en los que especializan en escribir becas y tal vez debe llamarlas porque van a saber qué becas están disponibles y ellos podrían decirles qué hay de dinero disponible. Hay otros sitios de web, uno que se llama Grant Watch y esta cuesta $200 al año, pero que ellos pueden decirle qué tipo de beca está disponible. O también puede hablar con alguien que escribe becas. Ok. ¿Cuándo se debe contratar empleados? Una cosa que mencioné hablando de contratar empleados requiere más papeleo. No cuesta mucho para, por ejemplo, nuestro negocio ofrecemos hacer el payroll o el pago de empleados para $50 al mes. Si ustedes mismos quieren hacerlo, si ustedes hay 3 declaraciones de impuestos cada 3 meses. Entonces, para la seguridad social, médico y labor y industrias y el seguro de empleados, si alguien entonces al fin del año tiene que hacer la declaración al fin del año del Federal Unemployment. Entonces, otra cosa que yo recomiendo a negocios pequeños, debe pagar sus empleados cada semana y pagar sus impuestos cada semana porque se hace que sea pequeña los pagos. No se puede pagar, solamente se puede pagar los impuestos del estado cada 3 meses, pero lo federal se puede pagar cada semana.
En mi experiencia, es lo que se puede cerrar un negocio es que no se ha pagado sus impuestos federales. Entonces deben hacer todo eso. ¿Preguntas sobre eso? Ok, muy bien, hemos llegado al fin. Tengo otros recursos disponibles. Yo voy a dejarlo aquí en esta. Y podemos mandar esta presentación a ustedes por correo electrónico. Food from Farms. Este es un sitio de web que yo mantengo y estamos recogiendo más recursos para incluir ahí. Y la información de esta beca de Community Action, este es el contacto. Entonces solamente tiene que mostrar eso. Y esta es mi información. Gracias, muchas gracias. Ok, gracias Sherry por compartir su conocimiento hoy. Yo sé que con muchas situaciones es muy personal y para cada persona. Sherry va a quedarse aquí. Ella puede responder a preguntas.